Gracias, señor presidente. Señor presidente, la discusión sobre la representación diplomática de un Estado ante la Organización de los Estados Americanos es independiente de las consideraciones políticas sobre la situación en Venezuela o en cualquier otro Estado. Nos encontramos ante el riesgo de sentar un precedente sin fundamentación jurídica que impactará significativamente el futuro de la organización. No debemos olvidar que el curso de acción que adoptemos hoy se convertirá en un antecedente que podría ser invocado por distintos actores el día de mañana, en otro contexto y con otros resultados, y que aplicará a todos los embajadores aquí presentes y a los que no sucedan. Nos preocupa que aquí se geste de manera irresponsable y sin fundamento jurídico un escenario de inconsistencias entre todos estos órganos y las implicaciones que ello pudiera tener. Una situación tan delicada como la que tenemos frente a nosotros no puede resolverse por la vía de una simple superioridad numérica de votos, requiere de un estudio mucho más cuidadoso y fundamentado, y ciertamente no en este órgano, en la OEA, claramente inferior para una decisión de la trascendencia e implicaciones que ésta tendría. El artículo 1 de la Carta de la OEA señala que, y cito, la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquella que expresamente le confiere la presente Carta. Fin de la cita. En esta línea, no existen bases jurídicas para que este Consejo o la Secretaría General decidan sobre la validez de la representación de un Estado miembro ante la organización. En todo caso, y aun cuando no se establece ningún instrumento, la facultad de la OEA sobre el particular, correspondería elevar el asunto a la Asamblea General en tanto órgano supremo de esta organización. Por el bien de la salud institucional de la OEA, resulta fundamental evitar la tentación de tomar decisiones que pudieran llevar a la parálisis de la organización. Señor presidente, y agrego un último comentario a esta intervención. Me llama poderosamente la atención que el proyecto de resolución habla de nombrar como representante permanente ante el Consejo Permanente, no ante la Organización de Estados Americanos, como si hubiera una posibilidad de tener un representante ante el Consejo y otro ante la Asamblea. Creo que ahí para los autores de la resolución hay una pequeña inconsistencia porque hasta donde yo sé hay un representante permanente, es ante la OEA, y no hay uno ante el Consejo Permanente y otro ante la CAP, ante la Asamblea General, etcétera, etcétera. Pero eso es para tarea de los proponentes. Muchas gracias, señor presidente. The Ambassador from Mexico. Gracias, señor presidente, y le agradezco la indulgencia, pero es que debo confesar que estoy muy confundido. Me sucede con frecuencia, pero hoy más. ¿Cómo va a haber dos sillas? ¿Cómo va a funcionar esto? Yo agradecería la aclaración porque estoy francamente confundido. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. And by Jamaica, Ambassador from Mexico, you are recognized. Es que tengo un punto de orden. Señor presidente, con fundamento en el artículo 50 del reglamento del Consejo Permanente, mi delegación plantea una cuestión de orden relacionada con las facultades del Consejo Permanente. El proyecto de resolución que está siendo considerado no puede ser sometido a votación. Y no puede serlo porque el Consejo Permanente no es competente para tratar los asuntos contenidos en la iniciativa. El artículo 1 de la Carta de la OEA señala a la letra que la Organización de Estados Americanos no tiene más facultades que aquella que expresamente le confiere la Carta. La Carta de la OEA, máximo ordenamiento, establece en el artículo 70 que el Consejo Permanente depende de la Asamblea General y únicamente tiene la competencia que le asignen la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como funciones que le encomiende la Asamblea General, según lo señalan los artículos 82 y 91. Claramente, la Asamblea General no ha otorgado facultad alguna a este Consejo para ocuparse de la materia que nos convoca. Por su parte, el artículo 54 expresamente incluye de la Carta, expresamente incluye entre los asuntos de competencia de la Asamblea General, no del Consejo Permanente, de la Asamblea General, y cito, considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos, inciso A,
y robustecer, cito otra vez, robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, fin de la cita, inciso C, mismos que corresponden a los párrafos operativos 1 y 2 del proyecto de resolución. En otras palabras, el órgano facultado para considerar este proyecto de resolución es la Asamblea General, no el Consejo Permanente. Permitir que el Consejo Permanente prosiga con la deliberación de esta resolución cuestiona en su esencia las normas de la organización y socava su institucionalidad. El precedente que se estaría estableciendo reconfiguraría los procedimientos y afectaría las relaciones entre los estados que la componen. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 50 del reglamento del Consejo Permanente, la Delegación de México desea interponer el incidente procedimental llamado cuestión de orden, dado que el Consejo Permanente no está expresamente facultado para tomar una decisión sobre el asunto que plantea la resolución. Sin lugar a dudas, esta organización enfrenta una cuestión sin precedente, en donde hay un vacío normativo. La Asamblea General, en tanto órgano máximo, es la competente para resolver. Por lo tanto, esta delegación solicita que el asunto sea remitido para la consideración de la Asamblea General. Para el efecto, mi delegación solicita que se proceda a votar esta moción en el entendido, y quiero ser muy claro, que lo que está a consideración del Consejo al votar esta moción no es la acreditación o no de un representante de un gobierno, sino sí la decisión sobre la representación de un Estado miembro ante la organización. En todo caso, debe hacerla la Asamblea General, como argumenta mi delegación. Muchas gracias. I could have a moment just to chat with our legal advisor, and then I'll recognize both of you gentlemen. I just don't want to lose my thought. Thank you very much, Chairman. Chairman, I won't delay you very long. I simply wanted to point out... Ambassador, if you could wait 1 second, I'm listening to our juridical answer. Sure. Actually, just so that we don't get lost in pending questions not being addressed, I'm going to turn it over to our legal representation to answer Ambassador Monaco's question, and then we'll proceed to your intervention. Gracias, señor presidente. Acá lo que se está discutiendo no es la representación ante la organización. La Asamblea General tiene representantes que se acreditan ante la Asamblea General en virtud del artículo 56 de la Carta de la OEA, y eso se discute cuando se aprueba o no el informe de credenciales en la Asamblea General. El CIDI tiene representantes que acreditan los países a nivel ministerial. El Consejo Permanente tiene representantes que le acreditan, como citan los artículos que están ahí mencionados, el artículo 80 de la Carta y el artículo 3 del Estatuto, que comunican los gobiernos al Consejo Permanente. Es evidente que esa comunicación debe ser aceptada o considerada o aprobada por el Consejo Permanente. Que en la práctica hasta ahora el caso se haya planteado solo en 2 o 3 contadas oportunidades, es el caso de Haití en el 91, pero fue el caso también de Panamá en los años 80, 85. En esos casos el Consejo Permanente es quien se pronuncia, es el representante ante el Consejo. Debe el Consejo tomar alguna posición frente a la solicitud de autoridades de un Estado reconocido por muchos de los Estados que están alrededor de esta mesa. Debe el Consejo darle entrada a esa comunicación y pronunciarse sobre ella, y eso creo que es lo que está en discusión en la sesión de hoy. Gracias, señor presidente. Ambassador from Mexico, you're recognized. Gracias, presidente. Y una disculpa, solo un punto de aclaración. Debo entender, entonces, para el récord, que usted ha tomado una decisión como presidente de declarar mi moción como fuera de orden. ¿Es correcto? That is correct, sir. Entonces, para que...